Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Hola Juan Hola, Camilo. Juan Carlos, Buenos días, hola, ¿qué Juan. más? ¿Cómo están? Juan, ¿qué más de novedades? ¿Qué ha pasado por su vida? ¿Qué se cuentan? todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo perfecto? Juan Carlos, yo tenía una pregunta sobre el código. No Ya, sé. entonces vamos a empezar con la sesión de preguntas. Y bueno, vamos a mirar hoy, primero que todo, cómo les fue con su código, mirar preguntas de la anterior clase y tenían para hoy una pequeña preparación, ¿no es verdad? Revisar esa pequeña preparación. Entonces, ¿arrancamos con preguntas? Sí, yo tengo una. O sea, es sobre el vector de empotramiento. Sí, de lo- del P sub cero. Sí, vector de empotramiento, ya. Ajá. Entonces, bueno, yo le hice. ¿Qué? No, Lo siento, algo le pasa a mi compa. O sea, ya le logré. Le uní a los dos vectores porque creo que se unen básicamente el F sub cero con el R sub cero. No sé si me hago entender. no te entendí. ¿Me quieres mostrar? Porque la verdad no te entendí. Sí, pero me dejas. Ah, ya, dame un segundo. Debería estar. Ya. Ujú. Ok. Aquí, no sé si le. Bueno, este es un ejercicio del deber. Y ya, aquí saco los vectores, el vector de fuerzas internas aplicadas de libertad, que sería este. Y también saco el vector de fuerzas internas en los grados de restricción. Entonces es Ujú. que el P sub cero es de los dos. O sea, es de los dos. P sub 0 son los dos, claro. Entonces, bueno, yo solo le, le puse aquí, les uní los dos. Y después intenté llamarle como le estábamos llamando con el node element. Y simplemente le puse aquí, que se supone que ya coge el vector de los de posición, creo que es. Y ya, y solo le sumé acá. Le guardo en este de aquí y le sumo. Ya, pero no te entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Quiero ver si es que, o sea, si está bien el planteamiento que hice de unir solo estos dos así. Eso es. Eso es lo que hablábamos en la anterior clase. O sea, está bien si es que el elemento solamente son vigas, rectas. Cuando yo te ponga ya un elemento inclinado, pues ya no te va a servir. Ah, ya. Yo decía porque, bueno, como aquí nombrábamos uno, sería dos, o sea, para las posiciones globales. Entonces, no sé si para este ejercicio esté bien hecho así. A ver, ahí sí, no, ahí sí menos, no te entendí, pero menos. ¿Cómo? A ver. Eso te va a servir solamente cuando el elemento está totalmente horizontal. Cuando ya esté un elemento inclinado, las fuerzas internas no te van a salir así. Porque pues las fuerzas internas deben estar giradas en los ejes locales del elemento. Y tú aquí pusiste en el vector F0 y en el vector R0 las fuerzas, pero en coordenadas globales. De hecho, si yo te pongo un elemento que esté inclinado, ese vector de fuerzas tú tendrías que primero girar las fuerzas y pasarlas a coordenadas globales, porque las ecuaciones que yo les di pues están en coordenadas locales para sacar los vectores F0 y R0, ¿no? Entonces, para elementos que son solamente vigas,
sirve ese código que has hecho. Pero para elementos que son ya inclinados, ya no. Yo supongo que no te va a servir. Ya, ok. Ya, entonces ya le reviso. Ya, gracias. Juan Otra Carlos, yo pregunta. tengo una pregunta. Digamos, en el primer ejercicio que nos mandaste del deber eran pórticos Sí. y que cada elemento primero se tiene que obtener las fuerzas de empotramiento y esas fuerzas de empotramiento pasan a los nodos y mediante la fuerza que tienen los nodos gracias a la fuerza de empotramiento de los elementos se crean lo que son los vectores FO y RO. Eso es lo que le digo o sea, tú no puedes directamente crear RO y FO. ¿Por qué? Porque si es un elemento que está inclinado, ¿sí? Las ecuaciones solamente te van a dar fuerzas y momentos en los extremos. Las ecuaciones de empotramiento te dan fuerzas y momentos en coordenadas locales. Ah, pero lo que digo, digamos, ya le pasas a coordenadas globales, le pones Ya, todo. les pasas a coordenadas globales, ahí puedes armar el vector F0. Pero Pero igual, después, cuando saques las fuerzas internas en coordenadas locales, pues vas a tener que volverlas a convertir, ¿me entiendes? y también los nodos tienen que estar en equilibrio. Claro. Si no están en Digamos, equilibrio, pues hay algo mal. había una fuerza en el primer ejercicio de 100 horizontal. ¿Esa fuerza de 100 aplicada a un nodo afecta a los demás nodos o no? Muéstrame el ejercicio, ¿cómo así? Ahorita ya me conecto con mi computadora porque estoy con... O sea, si está una fuerza aplicada en el nodo, ¿en dónde afecta esa fuerza? ¿Quién le responde a William? Una fuerza aplicada en un nodo, ¿en qué parte afecta dentro del análisis matricial? ¿En qué vector? A FN, ¿no es cierto? Sí, en Eso las fuerzas externas. exacto, es una fuerza externa aplicada directamente en el nodo, o sea, aplica y afecta al vector Fn. O sea, creo que entiendo lo que quiero decir porque él piensa que cuando hacemos, por decirte, las fuerzas de empotramiento, como tú dijiste en las clases anteriores, a diferencia del concepto de que tienes que ir de elemento a nodo y de nodo a elemento, todo va al nodo. Entonces ahí se está confundiendo de que tiene que tal vez sumar o restar fuerzas y momentos. Entonces va de elemento a nodo. Churos, ahí sí, de verdad que me jodiste dos veces, no, ni idea qué es lo que me estás diciendo. ¿Cómo? O sea, en las clases anteriores dijiste que, como en el ejemplo del vector el vector R sub 0, que no teníamos que cambiar el signo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Ajá, Claro, porque ahí te están cambiando cuando le restamos, se cambian. ajá, entonces es lo mismo. O sea, tú dijiste que a diferencia de lo que hicimos en análisis 1, teníamos que acá irnos del elemento al nodo. O sea, si hay, en el caso de que haya dos elementos conectados a un nodo, las fuerzas, lo traspasamos al nodo, pero sin cambiar el signo, obviamente, y le sumamos ahí, pero no, las fuerzas van del nodo al elemento traspasándose. O sea, por ejemplo, que si, como dijo acá mi compañero, que si hay fuerzas de un nodo externamente, la pasamos al elemento y de ahí va al otro nodo. Entonces eso no pasa. O sea, no pasa en el momento de calcular las fuerzas. Eso quiero decir. Es lo que yo entendí. Sí, Churos. justo eso era lo que No les estoy entendiendo, la verdad, discúlpenme. O sea, a ver, Juan Carlos, dice no Iván. entendí. ¿Me puedes repetir? La verdad no te entendí. Juan Carlos, Dime. dice Iván si le puedes dejar entrar a la clase, por favor. Churos, pero ya media hora tarde, mi amigo. Ya. O sea, lo que te quería decir es que ¿Por qué no me hacen un gráfico y me muestran? Porque la verdad no les estoy cachando nada. listo, me dejas compartir.
Sí, está activada. Listo, y puedes ver. Aló. Déjame ver, se está cargando. Ya. Ujú. Listo, o sea, lo que quiero decir, o sea, le entiendo a mi compañero porque también tenía esa duda. Y según lo que repetí los videos, fue que, por ejemplo, si nosotros hacemos aquí el elemento, vemos que va a haber aquí una fuerza acá, otra fuerza acá, un momento aquí, pero solo de este elemento de aquí. ¿Hasta Ujú. ahí? Ya. Nosotros lo que hacíamos en análisis 1 era ver todos los elementos, ir, por decirte, desde el empotramiento de aquí, ir sacando aquí las reacciones, sacando aquí el cortante, momento, y acá sumándole todo, elemento, nodo. Ujú. Pero yo lo que entendí de que aquí hay que hacer es que hay que sacar, por decirte, de estos dos elementos que están con fuerzas de empotramiento, sacar las fuerzas de empotramiento y los momentos y sumarle al nodo que está aquí. Pero, por decirte, aquí hay una fuerza que hay en X, o sea, hay una reacción en X, que esta pasaría acá, obviamente. Pero esta reacción de X no pasa al nodo de acá, es lo que quiero decir. Ah, pero pues es que eso no tendría por qué pasar. ¿Por qué va a pasar de un elemento de la izquierda al elemento de la derecha? Esa no es la Claro, ruta de carga. es que yo entendía Claro. eso porque, por decirte, que tenías que hacer sumatoria de fuerzas y demás. Y obviamente aquí te va a haber una fuerza en el eje X, que aquí sí va a haber en este nodo, pero acá no va a haber. Porque, o Ahí sea, se sí, vuelve axial. Ese cortante del elemento vertical se vuelve axial para el elemento inclinado. Y ese axial se vuelve cortante en la otra columna. Eso sí ocurre, pero matricialmente ustedes solamente deben analizar claro, ajá, dos es lo que elementos. decía, matricialmente no se lo toma en cuenta, ajá, es No. lo que quería decir mi Tú compañero. analizas un elemento y le pones a ese elemento sus fuerzas de empotramiento. Nada más. En el Ajá, eso es lo elemento que de la quería columna decir, de la ajá. derecha no hay fuerzas internas, entonces no obtiene fuerzas de empotramiento. Sí, sí, Pues sí, nada sí. más. Eso es lo que Y quería. el nodo de empotramiento no tuviera entonces fuerzas de empotramiento en el nodo de la derecha, en el empotrado. Porque no tiene fuerzas en la parte del empotramiento, no tuviera fuerzas de empotramiento, ¿no es Claro, cierto? aquí no tiene fuerzas. Es que no hay fuerzas internas. Si no hay fuerzas internas, no hay fuerzas de empotramiento. Sí, listo. Solamente cuando hay fuerzas internas, internamente dentro del elemento. Si no lo hay, pues ya, no hay. Ese elemento tiene cero fuerzas internas y tocaría pues meterlo como cero, 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 ceros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Les fue bien con la tarea? Carlos, yo tengo bueno, no sé si ya respondiste, pero tengo una duda, si igual te puedo compartir mi pantalla. Sí. Ya. Juan Carlos, pero lo que estabas diciendo al comienzo de que el vector P0 es la unión del F0 y R0, ¿eso es así? ¿O no? No, no es cierto, es porque es de cada elemento hay que coger las fuerzas que actúan en cada elemento y por medio de eso se hace el vector F0, ¿no es cierto? A ver, sí, o sea, sí, tienes toda la razón. O sea, el vector P0 son las fuerzas que vienen de los empotramientos de cada elemento. Sí, tienes toda la razón. Ajá, P0. ¿Mm? Ya. Aquí, Juan Carlos, no sé si, bueno, no sé si respondiste, pero, o sea, más que todo tenía esta duda de aquí, del nodo, cuando se hace aquí el equilibrio en el nodo, ya que voy a tener unas fuerzas de empotramiento aquí, tengo el momento aquí y además tengo en esta barra la de la izquierda, la columna de la izquierda.
Entonces, se hace aquí este equilibrio y las fuerzas, por ejemplo, acá tengo una axial y aquí tengo una cortante y esta se volvería en el nodo de esta forma y aquí se hace el equilibrio. Y para realizar el vector, que sería el vector de Pero fuerzas, no entiendo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás haciendo eso? eh, o sea, lo que pasa es que como estamos, o sea, toca ver en el nodo. Entonces, aquí yo estoy pensando que se hace el equilibrio entre entre las fuerzas de aquí y las de acá, en el nodo, aquí. Ajá. Entonces, para yo armar mi vector, Ah, ya te usaría entendí. usaría estos resultados, o sea, haciendo ya el equilibrio. No sé si esté bien, porque Sí, está bien, claro, sí está debería bien, ser así, entonces. claro, debería ser así. Ujú. Y para coger las direcciones, uso las resultantes que me dieron aquí en el Sí, equilibrio. la resultante de las sumas. Pero ojo, ahí lo están. Lo que pasa es que, verán, ahí lo que ustedes están haciendo es manualmente sacar el vector F0 y R0. La idea es que se busquen una forma de que MATLAB lo haga, que si hay cómo, ¿no? O sea, ahorita le hice solo para mano para guiarme. O sea. Ujú. Sí, está genial, pero sí debes tratar de hacer que MATLAB te lo haga, porque si no, en el examen te vas a demorar, ¿sí? Entonces, sí hay cómo, pero sí, está bien, tal cual. Eso que lo que tú estás haciendo, pero verás, ahí lo único que quiero que te fijes un poco es de que no hay que pasarlas al nodo, acuérdate, como ya le pusimos el menos, ¿sí? Como ya le pusimos el menos, entonces no hay que pasar con signo contrario al nodo, recuerda eso. Entonces tienes que analizar para cada elemento las fuerzas, pasarlas, las fuerzas de empotramiento a coordenadas globales. Y una vez que tengas las fuerzas en coordenadas globales, ahí sí sumas todas las fuerzas que estén que lleguen a ese nodo de las fuerzas de empotramiento. Y ya, y punto, no es nada más. Porque ahí te vas a demorar mucho. Te va a salir el mismo vector, o sea, obviamente estás haciéndolo correctamente, pero pues tú estás haciendo a mano las fuerzas, estás calculando a mano los vectores F0 y R0. Entonces eso de pronto en el examen se te va a medio complicar el asunto. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ok, ya, gracias. Sí, Entonces, pero sí estás bien. O sea, no te puedo decir que está mal. Está perfecto. Pero sí se te va a complicar. ya. Pero yo no caché cómo hacerle bien lo que tú dices que ya el MATLAB te dé los tres vectores. O sea, sé que tú le tienes que meter el vector de fuerzas externas. Tienes que Y darle a MATLAB el vector de fuerzas de empotramiento de cada elemento. Eso le tienes que claro, meter, obviamente. Eso. claro. Pero de ahí tú puedes programar a MATLAB para que haga el resto. Sí se puede. Juan Carlos, ¿y será que nos puedes aplazar para el jueves el deber? Porque en serio, sí, yo sí me confundí bastante y comparando con el SAP no me salían ni siquiera las reacciones porque tenía que ver bien el equilibrio de los nodos y demás. A ver, levante la mano quien ya acabó la tarea. Yo En estoy SAP. en la mitad igual. Pum. Por eso Bueno, tenía así hecho. levante la mano. ¿Quién acabó la tarea? ¿Nelson? Nelson como que es un pilas para las... Mi amigo Nelson es un genio. Porque pues si él puede, tú no puedes. ¿Cómo así? No, yo A él estoy se le facilita sí, más el me hace MATLAB. falta un poquito de tiempo, pero Ya, pues está pero bien. todo bien. Listo, entonces para el jueves queda esta tarea. ¿Listo? Gracias, Juan Carlos. Gracias, don Carlos. Ya, denme un chance. Y la preparación de hoy, falta recibir la preparación de Ah, hoy. y una cosita más, Juan Carlos, antes de que pases. Dime. Justo en los ejercicios primero no nos dabas el área, supongo que era para ayudarnos y que pongamos un área de un metro, un metro cúbico, un metro cuadrado, perdón. Y
Casi te devuelvo a Sí, sí, física, casi, te lo casi. juro. Y en ¿Esta nosotros cuál es la tarea? la ¿Tarea? tarea 4. Confirmo, en el Y primer ejercicio no nos das el área, en ninguno. Bueno, de hecho en Primero. ninguno. Y además en Bien. los últimos dos, el módulo y la inercia solo nos dices que es el doble o la simple. Entonces yo no he hecho como programarle al MATLAB, solo ponerle 1 o no sé para que me dé lo mismo que me debería dar en el SAP para comprobar. ya, entonces mándenme esa pregunta, por favor, para acordarme y subirles ahora el área. Listo, listo, gracias. A No ver, podemos entonces, dejarle con 1, profe. Yo ya hice todo con 1. O sea, área El área 1 y sí, donde no pero el estaba, módulo nomás y y el la módulo inercia. y la inercia también le puse 1. pues, pero lo estás haciendo en MATLAB. ¿Cuál es el lío? No entiendo. No, o sea, no cambia nada porque en las fuerzas no afecta, pero en las deformaciones sí. Si es que En el las- módulo y la inercia es diferente, sí cambia. No podríamos dejarle con 1. O sea, sería todo 1. Bueno, Sí, por póngale todo favor. uno. No Ya, tengo gracias. inconveniente. Listo. O sea, el Eh, área quedaría como 1 metro cuadrado y en el todos los primer... datos que no te doy están en 1. Entonces, todo es 1. Si es área en metros cuadrados, si es inercia en metros a la 4. Una pregunta, el primero que está en inglés, ¿hay que transformarlo a sistema internacional o lo podemos dejar No, en pues esa unidad? entonces está en un pie cuadrado o en las unidades que estén las distancias. Ah, ya, ok, gracias. ¿Listo? Pero digamos, si le ponemos todo 1, las deformaciones cambian y a la vez las reacciones también cambian. ¿Los va a salir igual al MATLAB, digo al SAP o diferente? Si le ponen en SAP 1 también, pues sí, les tiene Ah, que ya. salir. Buenas, Tienen que gracias. poner lo mismo. ¿Sí? Y también Bueno, los que no están en la E ni la I, le ponemos también 1. Es que ha habido muchos, entonces no, vamos a cambiar eso. Ya les voy a mandar, mándenme los datos que faltan y lo vamos a cambiar para todos, porque han sido bastantes datos. Pensé que solamente era un área y un módulo, pero han sido bastantes. Entonces, hagamos ese cambio, ¿ya? No, Juan Escriban, Carlos, me va a tocar sí, repetir. porque ya son muchos, ¿no? Y no te cambia ahí en MATLAB, ya es solamente cambiarle el valor. Entonces no es tan grave, ¿sí? Y además es para el Juan jueves. Carlos, y una consulta, Entonces, en la tarea ahorita, 4, ¿quién se encarga de mandarme el correo? yo te lo puedo mandar. Ya, entonces, Gabriel, tú mándame de los datos que te faltan. ¿En qué ejercicio que te falta qué? ¿Listo? Ya, una consulta aparte. En la fuerza que está distribuida en el ejercicio 1, la que está en la columna, que dice 50 y 0, o sea, saco ahí qué es lo que Muéstrame, está. Ok, muéstrame. Esa es la no tarea sé. 4, ¿no? Ajá, la tarea 4. Esta fuerza de aquí, no sé si se ve. Pues que arranca desde 0 y crece hasta 50. Ah, ya sí, ¿verdad? No es que es 50 distribuido, es que arranca en 0 y termina en 50. Sí, esto aquí me falta algo. Es 0 libras por metro, 50 libras fuerza por metro. Termina acá arriba. Por pie será, porque es pies. Ah, eso, por pie. Exacto. Ok, ya, eso era todo. Eso también te lo pongo en el correo para ver si lo puedes agregar. O eso ya lo dejo así. Sí, pónmelo en el correo para agregarlo. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que por ahí ustedes tenían también una pequeña actividad, ¿no? ¿Cómo les fue con el código de MATLAB para parrillas? ¿Lo hicieron? No se olviden que para cada martes hay una actividad, una preparación. Ah, yo no sabía que era eso, creía que era eso que nos mandaste al final de la última clase No, a cada resolver semana a... hay una preparación en el D2L. Entonces, ¿no la hicieron? Entonces queda para el jueves. Pilas. Cada semana, el martes, hay algo que hacer todo el semestre. No se olviden de eso. Juan Carlos,
Una pregunta, ¿será que le puedes poner como para que nos dé una notificación o algo así? No, no Porque, puedo poner porque ya está ahí en cada semana y pues tú tienes que revisar pues cada ya, semana qué es lo que hay que hacer. Está ya, hecho sí. por semanas. No le puedo poner una notificación porque está ya subido con anterioridad. Solo hay notificaciones cuando yo apenas coloco la señal, el anuncio. Pero ya están todas de aquí hasta acabar el semestre. Entonces no Ya, puedo vale. hacer que te llegue una notificación. ¿Sí? Tienes que estar pendiente. ¿Listo? Bueno, entonces queda para el jueves, pilas. El jueves ya la reviso. Entonces, prácticamente, digamos que tenemos un problema porque hoy vamos a trabajar acerca de lo que tenían que traer para hoy, ¿no? Que son lo que son elementos sometidos a torsión o la matriz de rigidez en coordenadas locales para un elemento en torsión. Juan Carlos, no estás compartiendo la pantalla. Ay, dame un segundo. Cierto, me olvidé, perdón. Deja ver por acá. ¿Listo? Bueno, ahí sí se ve. ¿Está bien? Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando nosotros hablamos de elementos sometidos a torsión, perdón, resulta de que los elementos, pues la torsión se produce por un ángulo de torsión o un ángulo de giro, ¿sí o no? Que va a ser relativo a los dos extremos o a dos puntos en una sola barra. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos interesa esto de los elementos sometidos a torsión? Pues resulta que en una estructura tridimensional, nosotros ya sabemos que un elemento en el plano tridimensional, ¿cuántos grados de libertad tiene en el plano tridimensional? Perdón, en el plano, un elemento en el plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? 6. 6, ¿no es verdad? Pero ahí nos está contando que el elemento pueda torcerse. Entonces, cuando ya hablamos de un elemento tridimensional, los elementos tridimensionales tienen más grados de libertad. ¿Cuántos debería tener si un punto en el espacio, un nodo en el espacio, puede desplazarse bajo los tres ejes y girar alrededor de los tres ejes? ¿Cuántos grados de libertad tiene un elemento en el espacio? Entonces, 6. 12. 12. 6 por cada nodo. Por lo tanto, serían 12. ¿no? Entonces ya la cosa se va a empezar a complicar más. Pero recuerden que es básicamente lo mismo. El programa como tal, no importa cuál es la matriz de rigidez, solamente que hay que ponerle la nomenclatura y con esa nomenclatura empezar a hacer los análisis. Punto. El core es lo mismo. Lo que va a cambiar es la función que hace las matrices de rigidez, la función que hace las matrices de transformación y bueno, de ahí ya es el resto, lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a decir que desde el punto de vista del análisis, lo primero que hay que empezar es identificando qué es un elemento que está sometido a torsión y más que todo recordando un elemento que está sometido a torsión. ¿Listo? Entonces, recordarán por su mecánica de materiales que un elemento básico sometido a torsión, pues es más o menos un elemento así, ¿no? Yo tengo un empotramiento en el extremo A, yo voy a tener un extremo libre en B, y si aplico un giro en el extremo, pues si hay una línea que es representada con esta línea roja que estoy dibujando, ¿sí? Y existe un giro, un ángulo de giro en el extremo de la barra, pues lo que va a pasar es que el elemento se va a torcer y va a pasar el punto C al punto C'. Eso es la torsión, ¿sí? Básicamente, esas funciones de torsión, pues están relacionadas con el ángulo de giro
con unas expresiones que se aprenden en mecánica de materiales, que es básicamente que el ángulo de giro es igual a... Nosotros en mecánica de materiales hablábamos de la torsión, ¿sí? Por ahora, para continuar con la nomenclatura del libro, vamos a decir que la torsión lo vamos a llamar como si fuera un momento, porque a la larga la torsión es un momento, ¿sí o no? Un momento cuyo vector es paralelo al eje longitudinal del elemento como tal. Entonces, como este elemento está ubicado longitudinalmente paralelo al eje X, pues voy a decir que este es el momento en X por L sobre G, J. ¿Listo? Sobre GJ. Entonces, G, recuerden que es el módulo de cortante. Del material. ¿Y en qué unidades está? A ver si se acuerdan. En unidades de esfuerzo. Deberían decir todos al unísono, ¿no? En unidades de esfuerzo. Igual que el módulo de elasticidad, el módulo de cortante, ¿sí? Está en unidades de megapascales o KSI o PSI. Bueno, lo que se requiera. ¿So? J es una propiedad. ¿Quién me recuerda cómo se llama? ¿Qué era la propiedad J? Es parecido a el área, a la inercia, y hay otra propiedad que tiene un material, que es J, que es... Todos a la vez. Churos. El momento polar de inercia. Y aprendieron en estática a calcularlo y en mecánica de materiales a usarlo, que es el momento polar de inercia, o también le llaman la constante torsional. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos esas variables, ¿no? Entonces, vamos a decir que el módulo de cortante, pues yo puedo calcularlo de alguna forma teniendo el módulo de elasticidad o la relación de Poisson, pero digamos que por ahora no me voy a meter mucho en eso. Sin embargo, vamos a decir lo siguiente, ¿no? J como la constante torsional, ¿sí? Para secciones rectangulares, J se puede calcular de la siguiente forma. Es igual a C por B por T cúbico. Por T al cubo, ¿no? En donde C va a ser igual a 1/3 menos punto 21 por T sobre B por 1 menos 1/12 de T sobre B a la 4. ¿Listo? ¿En dónde? Pues yo voy a tener lo siguiente. Si yo tengo aquí una sección rectangular, pues vamos a decir que B y T son las dimensiones, ¿no? En donde la mayor dimensión va a ser B y la menor dimensión va a ser T, donde B mayor o igual a T, para una sección rectangular. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos esto. La pregunta es,
¿cuál es el J para secciones circulares? Entonces sería, para secciones circulares, sería pi medios de el radio a la 4. ¿Listo? Y para secciones huecas, ¿cuál sería la ecuación para una sección circular hueca? Sería R de R mayor menos R, ¿cómo se llama? Interior. Bueno, Para secciones huecas, circulares huecas, sería J sería igual a pi medios de el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Ya. Listo. Yo creo que esas serían pues todo el abanico de secciones que podríamos jugar nosotros pues en análisis estructural. Más de ahí pues ya más complicado. ¿Listo? Entonces, en estas secciones yo voy a tener lo siguiente. Nosotros debemos tener en nuestras secciones la matriz de rigidez de una barra sometida a torsión. Entonces, esa matriz de rigidez parte del mismo concepto básico. Yo voy a tener que unas fuerzas externas aplicadas a mi sistema deben tener una relación con unas fuerzas, con unas deformaciones, ¿sí? En mis sistemas, en donde esa relación va a estar dada por una matriz K de rigidez, ¿sí? Entonces, digamos que en esta barrita de acá, yo tengo un empotramiento, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a tener una fuerza en la barra. Cuando yo analizo mi barrita, para que se produzca torsión, yo voy a necesitar en el nodo J y en el nodo I, yo voy a necesitar aplicar unos momentos, que yo voy a llamar un momento en el sentido X en I y un momento en el sentido X en J, teniendo en cuenta pues que el eje es X. Y por acá está Y y Z sale del tablero. ¿Listo? Entonces, eso produce torsión, estamos de acuerdo, ¿no? Si yo cambio uno de esos vectores, ¿produciría torsión? La pregunta. ¿Y cómo está girando? A ver si se recuerdan mecánica de materiales. ¿Cómo está girando estos elementos? A ver, no los veo a ninguno. Quiero verlos porque si no se me están durmiendo. A ver, Emil, Williams, por ahí, a todos. Quiero verlos hoy. Si yo cambio el vector de momento, ¿existiría torsión en ese elemento? o sea, para que haya tensión tiene que estar en el eje Z. Torsión, ¿para que haya qué dijiste, Emil? Para que haya torsión tiene que girar en el eje Z, o sea, en el plano ZY. No, eso sí es incorrecto, ¿no? Ahí sí tienes un error de concepto y grave, ¿no? Para que haya Sí, torsión, el momento debe estar siempre aplicado, el vector de momento debe estar aplicado sobre el eje longitudinal, ¿no? Pilas, ahí repásate un poco eso de torsión, ¿no? ¿Qué opinas, Claudia? ¿Me puede repetir, Juan Carlos? Se me está yendo
un poco, el internet está súper entrecortado. Ya, entonces, la pregunta es, yo digo ahorita que este elemento está sometido a torsión. La pregunta es, si yo hiciera este cambio, o sea que, digamos, el vector de momento en el lado derecho sea un vector así, mxj. ¿Eso estaría en torsión? No, Estaría rotando, ¿estamos de acuerdo? estaría rotando tal cual. Por el mismo hecho de que no estaría en equilibrio, porque pues la sumatoria de momentos alrededor de x, pues no da cero, ¿se entiende? Ese elemento estaría rotando. Por cierto, esto de acá es la condición para que el elemento esté en equilibrio, bajo torsión, ¿listo? Entonces, en esta condición, yo tengo dos fuerzas, una fuerza en el nodo I y tengo una fuerza en el nodo J, y por ahora solamente vamos a analizar esas dos fuerzas en el sistema, ¿listo? Ahora, en esas dos fuerzas se produce unos giros debido a esos momentos, ¿estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el nodo J, ¿cómo es el giro? Supongamos que el eje X apuntare hacia mí. Supongamos que el eje X apuntare hacia mí en ese esquema. ¿Cómo es el giro en el extremo J? ¿Con las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj? Antihorario. Antihorario, ¿no es verdad? ¿Sí? Y ahora supongamos que el eje X apunta hacia mí, el positivo. ¿Cómo es el giro en el eje, en el nodo Y? Sí, genial, así. ¿Cómo? Horario. O sea, ¿Ah? horario. Claro, porque si no, no estuviera en equilibrio. O sea, si es vaca, es toro, ¿no? Entonces, si el uno es horario, pues el otro debe ser antihorario. Ojo, eso es súper importante que analicen cómo se gira. Porque porque matricial nos va a dar positivo el giro, y el giro positivo quiere decir que está apuntando a un giro producido por un momento positivo en ese eje. ¿Me entienden? Entonces, eso es súper importante que identifiquen cómo gira el elemento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en esta sección, pues vamos a decir que solo tenemos dos fuerzas. Por lo tanto, pues yo voy a tener la fuerza mx sub i y my sub i, y mx sub j. Esas son las fuerzas que yo tengo en mi sistema. ¿Ya? Esto debe estar, pues, relacionado con un factor K11, un factor K12, un factor K21 y un factor K22 con las deformaciones. Ahora, ¿un giro genera un desplazamiento? Les pregunto. ¿Los giros generan desplazamientos? El torque. No. ¿Qué genera? Pues ya vimos acá, ¿no? Un torque genera un ángulo de giro. Por lo tanto, pues yo tengo aquí el ángulo de giro que se produce en el extremo I y tengo el ángulo de giro que se produce en el extremo J. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, esa es la relación. ¿Cómo miércoles yo voy a hacer para relacionar esos giros? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este sistema, digamos que yo voy a plantear algunas expresiones en términos de lo que yo sé. Yo sé cómo se relaciona el ángulo de giro con el momento. Entonces, ¿cómo se relaciona el ángulo de giro con el momento? Despejando de esta expresión, yo tendría que esta ecuación de acá, pues como que se parece a que el momento en el extremo de una barra es igual a un ángulo de giro multiplicado por, ¿cuál sería el factor? Según la ecuación que vimos arriba.
Kerly, despejando de la ecuación que vimos por arriba, J? sería por... G por J. Eso. ¿Solo por G por J? Y sobre L. Eso. G, J sobre L. ¿Ya? Entonces, esto es lo que relaciona el momento en un extremo con un giro. Haciendo lo mismo, recuerden, esta matriz de rigidez está cuando el grado de libertad 1, o sea, está empotrado en el extremo I, y aquí la segunda columna es cuando está empotrado en el extremo J, ¿sí? Eso es lo que representa una matriz de rigidez. Ya hablamos de eso, ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho, y prácticamente ese es el concepto. Entonces, no me voy a detener a definir cómo es que se sacan esos elementos, pero aplicando lo mismo que hicimos del resorte, de empotrar el lado derecho y dejar libre el izquierdo y aplicar un momento unitario y sacar las fuerzas, yo puedo saber que el momento MXI y el momento MXJ se relacionan con las deformaciones con la siguiente matriz de rigidez, que sería GJL, aquí menos GJL, como tiene que ser simétrica, pues sería menos GJL y GJL. Y esto por el ángulo de giro en I y en J. ¿Listo? Y básicamente sabemos que aquí yo puedo sacar las expresiones, pues multiplicando, desarrollando esa ecuación vectorial. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ojo, esto es la matriz que relaciona un giro aplicado en la estructura con los momentos que se producen internos de torsión en la estructura. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo, ahora, nosotros ya sabemos que yo puedo aplicar externamente fuerzas, ¿sí o no? Que son productos, por ejemplo, de las fuerzas de empotramiento, ¿sí? Si yo tengo un momento interno aplicado en mi elemento de torsión, que produzca torsión, pues yo puedo sacar las fuerzas de empotramiento que se producen en mi elemento, y esas las paso a los nodos, ¿sí? Lo mismo que estábamos haciendo con las cargas distribuidas y puntuales. Entonces, si yo tengo fuerzas internas, entonces yo puedo tener fuerzas de empotramiento. Y ese vector de fuerzas de empotramiento, pues yo se las tengo que sumar, ¿sí? Entonces, las fuerzas que se generan en los extremos de mi barra por los giros aplicados, más las fuerzas que se produzcan, que serían el vector MXI y el vector MXJ, que se produzcan por momentos internos aplicados internamente en el elemento y que produzcan torsión. ¿Ya? Básicamente esa es la ecuación general. De este despeje, pues si yo paso esto para acá, es que me queda el negativo que nosotros mirábamos en la ecuación que estábamos viendo para pórticos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Listo? Listo, entonces básicamente esa es la matriz de rigidez de un elemento sometido a torsión. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Los elementos sometidos a torsión realmente son interesantes porque nos permiten analizar unos elementos que se conocen como parrillas, ¿sí? Entonces, la matriz
Por cierto, esto que estamos viendo es parte de lo que es la preparación para el jueves, así que tengan en cuenta eso, ¿listo? Entonces, matriz de rigidez de un elemento de parrilla. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es una parrilla? Eso es lo que vamos a decir. ¿Listo? Entonces, digamos que las parrillas son elementos conformados por... Perdón, aquí cambiemos. Son estructuras. Estructuras. ¿Recuerdan de análisis estructural la diferencia entre elemento y estructura, no? Una estructura está conformado de varios elementos, ¿sí? Entonces, las parrillas son estructuras conformadas por elementos reticulares, que eso también se acuerdan de análisis estructural 1, supongo, cuyas fuerzas actúan perpendicularmente al plano de la parrilla. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que las parrillas, su principal función es modelar losas o estructuras perdón, aquí antes de poner losas, póngale losas en dos direcciones. O estructuras industriales. ¿Listo? Losas o estructuras industriales, digamos, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las famosas parrillas? Básicamente, la idea de las parrillas es que son unos elementos que nos permiten modelar las vigas que están en dos direcciones y que hacen parte de todos los elementos, están en un solo plano. Entonces, aquí tengo una fotografía para que ustedes se den cuenta qué tipos de losas podríamos nosotros modelar con este tipo de elementos. ¿Ya? Bueno, digamos que sería este, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen esto. Estas estructuras son formas de cómo hacer losas de edificaciones. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, son como elementos de vigas, pero todas se mantienen en un solo plano. ¿No, Emir? Juan Carlos, no veo la figura. Sí, no se ve.
Está ¿No en ven? lo está escrito. Ahí, Ahí sí. ya. ¿Listo? Entonces, quiero que la próxima vez que digamos, si de pronto alguna vez tienen que irse a la Politécnica por alguna razón, o se metan a edificios, vayan así, viendo el piso, de arriba, obviamente, ¿no? Entonces, si no hay el cielo raso, pues si no está el cielo raso, que es lo que generalmente es lo que nosotros vemos, pues van a mirar alguna de estas configuraciones y esto de las parrillas sirve para modelar estas estructuras. ¿Listo? En la definición decíamos que nos servían para modelar estructuras en donde las cargas son perpendiculares al plano de la parrilla. Entonces, hagan de cuenta que el plano de la parrilla es donde nosotros ahorita estamos parados, que es todo este elemento de la losa. Y las cargas que le aplicamos, todo lo que está encima de la losa, pues es perpendicular a ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de estructuras, llamamos o las podemos modelar matricialmente como estructuras tipo parrilla. ¿Está clara esa parte? ¿Todo bien? Listo. Bueno, ahora, en estas cosas o en estos elementos, pues funcionan más como un elemento de pórtico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que las conexiones son rígidas. Recuerden de análisis estructural, ¿cuál es de análisis estructural 1? ¿Qué es la diferencia entre una conexión rígida y una conexión articulada? Fácil, pues, ¿verdad? Las articuladas, pues, son las que hay en las armaduras y que permiten giros relativos. En cambio, en las rígidas, si gira el nodo, pues giran todos los elementos rígidamente en la conexión. Este es ese caso. Las conexiones son rígidas. Sus conexiones son rígidas. ¿Listo? Y sus elementos, estos los voy a poner más abajito, ¿sí? Son rígidas y sus elementos están sometidos a torsión, flexión y cortante, principalmente. ¿Listo? Esos son los famosos elementos de parrilla. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se miraría una estructura de estas desde el punto de vista matricial? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que un elemento de parrilla, en su modelo más chiquito, digamos, sacamos un pedacito de esto, ¿sí? Entonces sería este pedacito, haciéndolo grande, sería una cosa así. Bueno, de pronto... Bueno, una vaina así. ¿Listo? En donde las cargas son verticales. ¿Se nota cómo está ahí las cargas verticales? ¿No es verdad? ¿Sí? ¿Sí se nota? Ya. Ahora, un elemento de parrilla, que sería este, se representa aquí, al lado, con todas esas fuerzas. Entonces, fíjense cuántas formas tiene de moverse. Un elemento de parrilla tiene los dos ángulos de torsión en el nodo I y en el nodo J. De pronto vale aquí decir que este es el nodo I y este es el nodo J. Y por lo tanto el nodo I y el nodo J, cada uno tiene los siguientes movimientos. Quiero que se concentren aquí en el nodo J. ¿Listo? Tiene un desplazamiento vertical en Z. ¿Listo? Un desplazamiento vertical en Z. ¿Listo? Y
adicional a eso, tiene un giro alrededor de el eje X y alrededor del eje Y. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, quiero que analicen lo siguiente. Si yo cojo y empotro en el nodo I ese elemento, cuando yo hago un desplazamiento unitario en el sentido Z, ¿qué siente ese elemento de viga? Yo estoy empotrando en el nodo I y hago un desplazamiento unitario en el sentido Z en J. ¿Qué es lo que siente de fuerza interna ese elemento, esa viguita? Flexión. Flexión. Digamos que le estoy haciendo es como una distorsión. ¿Estamos? ¿Sí? Sentiría flexión y corte. Y es como si yo le hubiera hecho así una deformación. ¿Sí? Eso sería un desplazamiento unitario en Z, teniendo en cuenta que pues este es el eje Z y este es el eje X en ese caso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le hago un giro unitario en Y? Como se muestra ahí, este de acá. Ese giro unitario en Y, positivo. ¿Qué le estaría aplicando al elemento? Un momento. O sea, Un momento, ¿alrededor de qué eje? Sí, la respuesta es un momento. ¿Alrededor de qué eje? de Y. Alrededor del eje Y. Y. ¿Cómo se deformaría? Pues la estructura arranca empotrada, Ahorita. coge y se deforma así. Ahí está el giro unitario. ¿Estamos? Pues aquí está el giro unitario teta Y en J. Este sería W en J. ¿Listo? Y cuando yo cojo y aplico un giro en X, en el nodo J, ¿qué siente la barra? Torsión. Torsión, perfecto. ¿No? Entonces, vamos a decir que, como resumen, ¿sí? Como resumen, un elemento de parrilla siente las mismas fuerzas internas que un elemento de pórtico, excepto fuerza axial. Uy, joder, madre, ya es el hambre. Fuerza axial, ¿sí? En sus elementos. ¿Listo? Entonces, lo que no va a pasar es cuando yo cojo y genero desplazamientos verticales, le estoy aplicando un cortante y un momento. Cuando yo le aplico un momento en Y, eso produce flexión. Cuando yo le aplico un momento en X, produce torsión. Lo que quiere decir que un elemento de parrilla va a tener una matriz de rigidez que tenga en cuenta las siguientes formas de moverse.
¿Listo? Entonces yo tengo un elemento normal, tengo un giro en Y, en el nodo I, acá. Tengo un desplazamiento, perdón, un giro en Y, en el nodo I. Tengo un desplazamiento unitario en Z, en el nodo I. Tengo un giro unitario en Y, en el nodo J, y un desplazamiento unitario en el nodo J, vertical, Z. Si yo hago lo mismo que hicimos antes, yo sé que con estas fuerzas puedo sacar la matriz de rigidez. ¿Recuerdan? Entonces, la primera columna de la matriz de rigidez me da las fuerzas, ¿sí?, que se producen en ese sistema, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas tengo yo ahí? ¿De cuánto por cuánto es la matriz de rigidez de un elemento de parrilla? Entendiendo que la matriz de rigidez tiene tantas filas como columnas, como formas de desplazarse tiene el elemento en sus extremos de los nodos. Entonces, ¿de cuánto sería por cuánto esta matriz de rigidez? 6 por 6. De 6 por 6 en el espacio. Ah, bueno, estos gráficos son para el plano. ¿Sí? Para el plano. En plano Pero bueno, serían 4 por 4. serían 6 por 6. Bueno, sí, digamos que haciéndolo general serían de 6 por 6, ¿no? Entonces, yo voy a tener, en este caso, las fuerzas. Entonces, vamos a organizar las fuerzas de la siguiente manera. Voy a decir que tengo los momentos, el momento de torsión, el momento de flexión en Y y el desplazamiento en Z. Esos van a ser mis fuerzas, ¿sí? Y con eso, yo puedo ampliar la matriz de rigidez de un elemento de parrilla y analizarla de la siguiente forma. Me quedan los dos momentos MX, MY y el desplazamiento en el nodo I, que serían estas tres filas. Y tengo el momento de torsión, el momento de flexión y el cortante en el nodo J, en donde la relación con sus deformaciones para el momento en X es la torsión, el ángulo de torsión. Para el momento de Y sería la rotación en el punto, y para el Z sería un desplazamiento. Esto es un desplazamiento y rotaciones y torsión, ángulos de torsión. Y lo mismo para el nodo J. ¿Listo? Entonces, esta sería la matriz de rigidez de un elemento de parrilla. ¿Cuántos grados de libertad tiene entonces un elemento de parrilla? 6. ¿Cuántos en cada nodo? Entonces, ¿quién me dice? En un nodo hay 3. Un desplazamiento vertical, perpendicular al plano de la parrilla, y 2 giros. Uno que produce torsión en el elemento y otro que produce flexión en el elemento. Nada más. Esos son los que se consideran. Ojo, con esto les estoy diciendo lo siguiente. Si un elemento de pórtico en el espacio tiene 12 grados de libertad, 6 por cada nodo, un elemento de parrilla que solamente tiene 6 es una simplificación de un elemento de pórtico. ¿Sí? Es una simplificación. ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir eso? De que yo estoy despreciando formas de deformarse en un elemento de pórtico. ¿Ya? Y con eso encuentro un elemento de parrilla. La pregunta es, ¿por qué yo desprecio? ¿Por qué digo que no existe carga axial en los elementos de una parrilla? Recuerden que estos elementos son para modelar losas, ¿sí? Y en la losa, una fuerza axial en las vigas
es bien difícil que produzca una deformación. ¿Por qué? Pues porque las vigas tienen una losa que es continua y para que se estire la losa, pues tiene que haber una fuerza bien, bien grande en el plano de la losa axial, que no ocurre, ¿me entienden? Entonces, esas deformaciones son tan pequeñas, axiales en la losa, que yo, con criterio, las puedo despreciar. Y por eso no existe la columna de las deformaciones axiales EA sobre L. ¿Se entiende eso? Ojo, eso es conceptual. ¿Listo? Ahora. Y en el caso de sismos. Tampoco. Todo está unido por un diafragma rígido que es la losa. Para que se estire la losa, tiene que estirarse diferente. O sea, estamos diciendo que para que una viga que está dentro de la losa se alargue, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que un extremo se mueva diferente que el otro extremo. Y como todo está unido de concreto, eso es muy difícil que ocurra, ¿me entienden? Así venga el sismo ataca toda la estructura. Entonces, por eso lo despreciamos, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, cuando nosotros estábamos en análisis estructural 1, decíamos que un elemento en el espacio tenía ¿cuántas fuerzas internas? Fuerzas internas. Ya se olvidaron, pero si fue el anterior semestre, no sean así. 6. ¿Ah? 6. 3 fuerzas y 3 momentos. 3 fuerzas y 3 momentos. ¿Cuáles son las fuerzas? Pero quiero que me las nombren. Compresión, tensión. No, esa es una cortante. misma. Esa es una misma. Axial. Axial. Una axial, ya. ¿Qué más? Torsión. Torsión, otra. Ajá. 2 cortantes y 2 momentos. 2 cortantes. Un cortante, 2 cortantes y 2 momentos. ¿Sí o no? 2 cortantes y 2 momentos. Perfecto. Entonces, ¿cuántas son? 6. Una axial, una torsión, 2 cortantes y 2 momentos. ¿Recuerdan? Si no, regrésense a su cuaderno de análisis estructural. Necesito que se acuerden de eso. ¿Listo? En un elemento de parrilla, ¿cuáles estamos despreciando? ¿Sí? La axial, ya dije, despreciamos la axial. Estamos solamente considerando el cortante que sea perpendicular a la parrilla. La fuerza cortante que sea perpendicular a la parrilla. Pero el otro cortante, que es un cortante en el plano de la parrilla, también lo despreciamos. ¿Listo? Estamos considerando el momento que produce flexión en la parrilla. Pero el momento que está produciendo que la losa se fleje, también lo despreciamos. Entonces, esas son las fuerzas internas que yo estoy despreciando. ¿Listo? Entonces, quiero que cojan una hojita, ¿sí? Cojan una hojita y se den cuenta en su hojita cuáles son los movimientos que pueden ocurrir en una losa. Entonces, yo estoy considerando si el vertical es el eje Z y acá yo tengo el plano XY, ¿sí? Entonces, un momento en Y haría que la losa haga esto. ¿Se puede dar eso en la losa? Sí. Ese sería un momento en Y. El otro momento que hay es un momento alrededor de Z. ¿Cómo sería un momento alrededor de Z? Pues tengo que cogerlo así y girarlo así. ¿Puede darse un momento alrededor de Z en una losa de un piso? No, eso es torsión, pilas. Lo que estás haciendo, Emir, eso es torsión. Lo que estás haciendo, Estefanía, es torsión. Es un momento, si así es alrededor del eje X, voy a ponerlo al revés, ¿ya? El papelito está así y sería así. Pero en la losa, o sea, en la losa, traten de hacerlo, pero con el papel recto. ¿Se puede dar ese movimiento? En una losa peor, ¿no?
La losa es tan rígida en su plano y el peralte es tan grande porque la inercia sería toda el ancho de la losa. Entonces, esa deformación es prácticamente cero y por eso la despreciamos. No existe eso. Ahora, un cortante en Z. Ese cortante sería exactamente, mira, así. Desplazarlo y hacerlo así. ¿Sí o no? El otro cortante que ocurre es un cortante a lo largo del eje. A ver, déjenme, ahorita me... Z. A lo largo del eje Y, que sería hacer así, pero en la losa. En todo el ancho de la losa. Digamos, es hacerle como si la losa le hiciera yo así. Pero con todo, pero así, teniendo el papel así. ¿Creen que se puede dar eso? No. Es por eso que lo estamos simplificando. ¿Se entiende? Esas formas de moverse que en una losa no pueden darse, o que se dan, pero que son las deformaciones, pero enanas, es lo que estamos despreciando en este modelo. En 3 dimensiones, si fuera una viga, sí ocurren todos esos fenómenos. Por eso es la diferencia, ¿ya? En una viga en 3 dimensiones sí ocurren todas esas deformaciones. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Listo? Entonces, quiero que por favor lean las páginas 543 y 544, que serían como el complemento de lo que nosotros vamos a mirar. ¿Sí? Y que entiendan qué es lo que está pasando ahí en el libro, ¿ya? Eso sería la matriz de rigidez que está en la página 545 del libro. Esa es la que hay que programar. ¿Estamos de acuerdo? No es esta. Falta un pasito para llegar a esa. Es una parecida a esta. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, entonces terminan eso y la próxima clase ya empezamos a mirar. Traigan la función, no se olviden, traigan la funcioncita hecha para meterla en el código que genere la matriz de rigidez de un elemento de parrilla. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día jueves. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Listo, gracias Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, gracias. Chao. Chao, Juan Carlos. Chao, profe, gracias. Chao.